Cuando preparo este sabrosísimo zarangollo murciano con tan solo 4 ingredientes, no veo la hora de hincarle el diente. Un plato típico regional tan fácil y delicioso que siempre apetece disfrutar. Para comenzar a elaborar esta receta tradicional de la huerta murciana, necesitaremos un par de cebollas. Primero, pélalas. Córtalas por la mitad y seguidamente en tiras finas en sentido longitudinal. Más tarde, reserva. Vamos con el segundo ingrediente del plato de hoy, el calabacín. En total necesitaremos unos 600 gramos de este. Corta los extremos y más tarde puedes optar por dejarlo tal cual, pelarlo al completo o bien retirar solo una parte de la piel, que es mi opción preferida. Ahora divídelo en 2 partes. Corta cada una en 2 mitades de forma longitudinal y empieza a vaciarlos con una cuchara para retirar las pepitas del centro. Esto no es más que una manera sencilla de evitar que nuestro plato quede amargo y con más cantidad de agua de la deseada. ¡Estupendo! Solo nos queda cortar el calabacín en trozos de 1 centímetro de grosor, tal y como estoy haciendo yo. Tradicionalmente el zarangollo no lleva patata, pero con el paso de los años se ha ido extendiendo su incorporación a la receta, ya que aporta sabor y permite que este plato sea más rendidor. Si prefieres cocinarlo sin ella, añade en total 1 kilo de calabacín para compensar. En mi caso usaré una patata mediana de entre 200 y 250 gramos. Córtala en cuartos en sentido longitudinal y después en trozos finos transversalmente, como si fueras a preparar una tortilla. ¿La tienes? ¡Genial! Pues vámonos al fuego. Toma 60 ml de aceite de oliva y viértelo en una sartén amplia. Enciende el fuego a temperatura media y cuando esté caliente procede a agregar la patata y las cebollas en juliana. Remueve durante unos pocos segundos. Recuerda añadirle una pizca de sal. Cocinaremos las verduras durante 5 minutos, siempre a fuego medio. Pasado este tiempo, incorpora el calabacín troceado y otro poco de sal. Ahora baja la potencia y cocina a fuego bajo removiendo de vez en cuando. El secreto de un rico zarangollo está en una buena cocción lenta, dándole el tiempo suficiente para que las verduras suelten su agua y poco a poco queden tiernas y pochadas, alrededor de unos 40 minutos. Por cierto, si hace poco que te has unido a las recetas de Food and Glory, te agradecería que me indicases aquí abajo desde qué lugar me estás viendo para saber dónde está creciendo nuestra comunidad. Pasado este tiempo, retira la sartén del fuego y pon nuestras verduras en un colador para escurrir el exceso de aceite. Perfecto. Ahora regresa las verduras a la sartén. Enciende de nuevo el fuego e incorpora los 3 huevos de tamaño grande que iremos añadiendo uno a uno directamente sobre las verduras. Ponles una pizca de sal y cocina removiendo suavemente. Primero empieza por integrar las claras y más tarde las yemas. Recuerda que se debe cuajar todo lentamente. Quisiera dedicar un breve instante para agradecer su apoyo y mensajes de cariño a Dani, Natalie Luna y Tere Herrero. Un fuerte abrazo, amigas. Llegados a este punto, si quieres, apaga el fuego y termina de cocinar con el calor remanente. Y así de fácil y económico es preparar este sabroso zarangollo murciano. Una tapa excelente para disfrutar junto a un buen pan, pero sobre todo en buena compañía. Si te ha gustado, apoya esta publicación con mucho amor y anímate a seguir nuestra cuenta de Food and Glory, el lugar donde las recetas saben a gloria. ¡Chao!